Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Entre Profes y en este caso el episodio número 45. Parece que ayer que arrancamos con este episodio y poco a poco nos vamos acercando hacia el episodio número 50. Ya estamos pensando a ver qué podemos hacer, algo lindo o algo especial vamos a tratar de hacer para ese episodio. Pero antes de meternos con el tema del día de hoy, quería empezar agradeciendo a todas aquellas personas que nos están reseñando con 5 estrellas en Spotify, ya que eso nos ayuda un montón a que el algoritmo nos vaya mostrando cada vez más a más profes y nos vayan descubriendo, vayan interactuando con nuestro podcast. Así que gracias a los que lo están haciendo. Si no lo hiciste todavía, te invito a que vayas ahí a la aplicación de Spotify, elijas de 1 a 5 estrellitas según lo que consideres que te ayuda a nuestro podcast, nuestro mensaje, y nos califiques. Te vuelvo a repetir, eso nos ayuda a que el algoritmo nos siga mostrando y que vayan interactuando, como también lo están haciendo por mensajes, como lo hicieron en el episodio número 44, que era balance del año que pasó y planificación del siguiente, que el poder del año está en nuestras decisiones, en el que Leo nos comentó que el año pasado me pasó por encima, hubo 2 grupos muy complicados, pero que me dejaron bastantes enseñanzas, así que gracias Leo por el comentario. Alfredo nos comentó muy buen tema, considerando que se puede aplicar todo lo expuesto a cualquier realidad pedagógica en educación física. Y Juan nos comentó, vamos con todo este año nuevo, gran podcast como siempre profes, así que muchas gracias Juan, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Leo por el comentario. Y también te recuerdo a vos que si querés dejarnos un mensajito, querés interactuar con otros profes, podés hacerlo a través de los comentarios de la aplicación de Spotify, podés hacerlo a través de los comentarios de los videos de YouTube, para poder empezar a seguir fortaleciendo y fomentando esta comunidad que tanto venimos haciendo hace tantos años. Vamos a empezar a meternos con un tema que nos vienen pidiendo hace un montón, y como estamos en el momento en el que se empiezan a desarrollar, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de la pretemporada, entendiendo que la pretemporada en deporte no empieza cuando tocamos el silbato para arrancar a correr. La pretemporada empieza cuando recibo al grupo que voy a entrenar el primer día. Y ese momento, que muchas veces pasamos por alto, ya empieza a definir qué tipo de proceso es el que voy a construir. Primer entrenamiento, los jugadores los recibimos después del receso, algunos con ganas, otros duros, otros hicieron el plan que les mandamos, otros no tanto, y ahí aparece la primera decisión concreta como profe. ¿Qué hago hoy? ¿Cómo empiezo a planificar? Porque lo más fácil es ir a lo conocido, pasadas, fondos, trabajo de trote, acumulación, cansancio. Eso ordena y eso marca un poco de territorio, se cree tradicionalmente que marca un poco de territorio, pero también es ahí en donde se instala la idea de que la pretemporada es una paliza constante que hay que aguantar. Y hoy ese primer día lo pienso distinto, no para hacerlo liviano, sino para hacerlo un poquito más inteligente, que es lo que vamos a hablar en este episodio. Antes de cargar, necesito empezar a observar, a mirar cómo se mueven, cómo respiran, cómo llegan. Necesito información, porque si no tengo información, cualquier carga es una apuesta a ciegas. Entonces, ahí ese primer día ya empieza a aparecer una decisión práctica. No vamos a arrancar separando lo físico del juego. Arranco con tareas jugadas, simples, que me permitan observar, espacios reducidos, consignas claras, intensidad controlada, porque no vamos a arrancar con altas intensidades. Y mientras tanto miro quién llega pasado de rosca, quién se está quedando corto, quién se está cuidando de más en esa actividad, quién está yendo al choque sin medir nada. Y ahí empiezo a entender desde dónde parte el grupo y recién desde ahí empiezo a pensar la pretemporada real, porque una es la pretemporada que nosotros tenemos en la cabeza y otra cosa es la que nos marca el estado actual de nuestros deportistas. Porque otro error grande es creer que todos empiezan igual, que todos vienen y los recibimos en las mismas condiciones. El periodo de transición sabemos que existe, pero no todos lo van a vivir de la misma manera. Algunos van a seguir entrenando, otros realmente no van a hacer nada y me pasa continuamente a mí en el club.
Y si yo desde el día número 1 trato a todos por igual, ya estoy generando problemas que van a empezar a aparecer un poquitito más adelante, cargas físicas que van a empezar a pasar factura un poquitito más adelante. En ese primer entrenamiento también empiezo a marcar una idea clave, que acá no se va a sufrir porque sí, no se viene a sufrir en la pretemporada porque sí, sino que se viene a entrenar para un deporte en concreto. Nos vamos a preparar, a construir algo que tenga sentido con el juego que vamos a desarrollar y a jugar después, el deporte para el que estamos entrenando. Y eso no se dice en un discurso, se transmite con tarea, no nos vamos a quedar con lo que nosotros decimos, sino que lo vamos a bajar a lo práctico. Cuando el jugador entiende desde el arranque que la pelota o el elemento para el que nosotros estemos entrenando está presente, que el cuerpo se prepara dentro del juego y que la exigencia sí va a existir dentro de la pretemporada, pero que va a tener una lógica, ahí ya cambia la predisposición y no lo tenemos que menospreciar, no es menor eso. La cabeza también entra en la pretemporada, la cabeza es una parte fundamental de la pretemporada. Y ojo, que esto no significa que la pretemporada vaya a ser blanda, significa que es progresiva, que la carga se va a ir construyendo poco a poco, que no necesito romper el primer día para demostrar de que se viene a trabajar, necesito sostener el proceso y no ganar el primer entrenamiento. ¿Por qué? Porque intentando ganar el primer entrenamiento podemos perder en el 10, en el 12 o en el 15. Y ahí aparece una idea que atraviesa todo el episodio. La pretemporada no es un bloque aislado, es el inicio de la temporada y como empiezo condiciona todo lo que va a venir después. Si el primer día yo instalo la lógica de la paliza, después es difícil salir de ahí. Si instalo la lógica de la preparación inteligente, después puedo subir cargas, exigir más, sostenerlo en el tiempo, involucrar a los deportistas. Por eso digo que el primer día de la pretemporada no es un trámite, no es ir a cumplir con una carga de entrenamiento elevada, sino que es una decisión pedagógica clave. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ahí ya estamos eligiendo qué tipo de entrenadores y qué tipos de entrenamientos vamos a construir. Bien, ya definimos esa mentalidad o esa cabeza de profe cuando llega el primer día. Una vez que pasó ese primer día y ya tengo información del grupo, la pregunta cambia. Y ya no es qué hago hoy, sino cómo empiezo a organizar las primeras semanas. ¿Por qué? Porque ya empiezo a entender cómo vinieron mis deportistas y cómo puedo empezar a planificar de forma concreta. Y acá es en donde muchas veces nos equivocamos por querer correr demasiado rápido. Las primeras semanas no son para llegar a un pico, sino que son para construir una base. Y base no significa solamente la base física, significa una base de juego, una base de hábitos, una base de ritmo, una base de comprensión de lo que nosotros o los entrenadores queremos hacer en la cancha. Y en la práctica yo empiezo a tomar una decisión clara. No voy a separar la preparación física del juego. Esto no quiere decir que no haya objetivos físicos ni que haya entrenamiento físico desde el punto de vista analítico. Al contrario, quiere decir que esos objetivos van a estar metidos dentro de las tareas que tienen sentido deportivo. Por ejemplo, en lugar de arrancar con bloques largos de carrera continua, uso algún juego reducido con consignas claras, espacios más amplios, tiempos de trabajo un poco más amplios, pausas reducidas como para poder trabajar la capacidad aeróbica de nuestros deportistas. Y ahí ya voy a estar trabajando con intensidad, cambios de ritmo, voy a incorporar la toma de decisiones, voy a trabajar la resistencia específica y el jugador lo empieza a vivir como un entrenamiento de juego, no como un entrenamiento físico casi de castigo. Otra decisión clave para la pretemporada es cómo organizo la semana. No todas las sesiones iguales tienen que serlo. No todas las sesiones son iguales, ni tienen que ser todas las sesiones iguales. Hay días en los que vamos a trabajar un poquitito más intenso, días en los que vamos a trabajar más controlados, días en donde voy a bajar un poquito la carga externa, pero voy a sostener la calidad de los ejercicios y la calidad de juego que se va a llevar a cabo. La pretemporada no es todos los días al máximo, sino que es una progresión y una ondulación constante de las cargas para nuestros deportistas. Esas primeras semanas también empiezo a cargar, pero lo hago con lógica, aumento el volumen o aumento la intensidad de a poco, no puedo aumentar todo junto, voy mirando cómo van respondiendo mis deportistas. Si veo que el grupo empieza a acumular fatiga rápido, ya ahí ajusto. Si veo que asimila bien, avanzo un poquitito, pero avanzo. El plan existe, pero no es rígido. El plan se empieza a adaptar al contexto y al grupo, no que el grupo se tenga que adaptar completamente a lo que nosotros planificamos, independientemente de cómo nosotros vamos viendo que ellos van respondiendo.
Algo que me parece clave es que la pretemporada también sea un momento de aprendizaje táctico, no solo de acumulación de trabajo físico. No espero estar bien físicamente para enseñar a jugar. Ese es otro error clásico de las pretemporadas tradicionales. El jugador puede aprender a jugar mientras se prepara físicamente. De hecho, cuanto antes empieza a entender el juego, mejor se va a mover dentro del juego. Entonces, acá aparece una idea muy fuerte. La pretemporada es un momento ideal para equivocarse entrenando, no compitiendo. Probar roles, ajustar movimientos, equivocarse sin el peso ese del resultado de la competencia. Eso también es enseñanza y eso también lo tenemos que tomar como una preparación. En este punto empieza a ser grande el cambio de mirada que vamos proponiendo. La exigencia va a seguir estando, pero empieza a tener un sentido competitivo y un sentido deportivo mucho mayor. El jugador corre, pero corre para algo, con un objetivo. Se cansa, pero está entendiendo por qué se está cansando. Y eso cambia completamente la forma en la que se va a vivir esa carga física fuerte que nosotros le vamos a estar proponiendo. Entonces, estas primeras semanas no van a buscar sacar ventaja física sobre otros equipos. Buscan que el grupo llegue al inicio de la competencia entero, con continuidad y con una idea clara de juego, porque no nos sirve de nada, la verdad, llegar fuerte a una tercera fecha si tenés medio plantel lesionado o no se sabe qué es lo que se está buscando desde lo técnico-táctico. Entonces, cuando planificamos las primeras semanas de pretemporada, siempre nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Esto que estoy haciendo hoy ayuda al jugador a mejorar mañana, dentro de una semana, dentro de 2 meses? Si la respuesta es sí, estoy yendo bárbaro. Ahora, si la respuesta es no, aunque estén agotados, algo tengo que empezar a revisar. Hasta acá dijimos que la pretemporada es progresiva, es integrada, que es pensada. Ahora viene la parte un poquito más incómoda, poder sostener eso en el día a día, porque la planificación puede estar muy bien escrita, pero la realidad del juego y de la pretemporada te obliga a decidir todo el tiempo. Lo primero que hago en cada entrenamiento de pretemporada es empezar a mirar esas señales que se van dando, no solamente las tareas, y no hablo de test o de evaluaciones sofisticadas, hablo de cosas simples que cualquier profe puede observar y que tendríamos que poder observar. Cómo entran en calor, si el movimiento es suelto o es rígido, conversar con ellos, si la calidad del gesto decae antes de tiempo. Eso ya me está diciendo algo de la carga acumulada. Segunda decisión práctica: no todas las tareas exigen lo mismo, aunque parezcan parecidas. Un juego reducido con presión constante no carga igual que unos con pausas claras. Entonces empiezo a jugar con variables simples: espacio, tiempo de trabajo, cantidad de jugadores, espacio de interacción individual que ocupa cada uno dentro de esa tarea, consignas. No necesito cambiar todo el entrenamiento para regular la carga. A veces alcanza con saber ajustar una variable, con qué variable de la carga tocar para poder modificar ese entrenamiento. Por ejemplo, si noto que el grupo viene cargado, achico tiempos de trabajo y estiro las pausas, pero mantengo la intensidad cuando se hace el ejercicio, cuando se juega. Y esto permite seguir entrenando sin sumar fatiga innecesaria, pero si veo que están bien, puedo sostener más el tiempo, puedo reducir también las pausas. La carga no solamente se maneja con más cantidad de ejercicios o menos cantidad de ejercicios, se maneja principalmente con el diseño de las tareas que nosotros hagamos. Eso es fundamental, eso es un punto clave. Otro aspecto clave también es detectar el cansancio temprano, no cuando ya pasa a ser un problema o cuando la carga es excesiva. El error clásico es esperar a que aparezca esa molestia, esa carguita muscular. Yo trato de anticiparme e intervenir un poquito antes. Si un jugador baja mucho el rendimiento, no siempre es falta de ganas. Muchas veces es una acumulación de carga y ahí tengo que decidir: ¿sigo ajustando? ¿Sigo exigiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, y ahí es en donde nosotros podemos empezar a entender o darnos cuenta que tenemos un montón de herramientas que no necesariamente tienen que tener una sofisticación tecnológica para poder entender cómo es el estado de la carga de nuestros deportistas, sino que tenemos cuestionarios de bienestar, cuestionarios de esfuerzo percibido que nos van a permitir poder conocer y entender cómo es la carga de entrenamiento.
Lo primero que vamos a hablar es de los cuestionarios de bienestar, que a nosotros nos permite entender antes del entrenamiento cómo vamos a recibir a nuestro deportista. Se puede diseñar de forma muy sencilla con formularios de Google, se puede mandar un enlace a través del WhatsApp para que nuestros deportistas puedan completar, saber y ver nosotros las respuestas antes de ejecutar de forma práctica el entrenamiento para saber quién descansó bien, quién descansó mal, si alguno viene con fatiga acumulada, la localización corporal o la localización muscular en donde está esa fatiga. Si es un futbolista, un deportista, un basquetbolista, un jugador de rugby, independientemente del deporte en el que nosotros estemos hablando, que tiene un dolor localizado, le podemos modificar parte del entrenamiento, pero que pueda seguir entrenando igual. Si es un grupo grande que tienen una molestia localizada, evaluar nosotros nuestra planificación para saber si lo que propusimos dentro de las sesiones de entrenamiento anteriores fue correcto o quizás fue excesivo. Tenemos los formularios de percepción subjetiva del esfuerzo para enviar posterior al entrenamiento, para saber con una escala del 1 al 10, la famosa escala de Borg, multiplicada por la duración en minutos de la sesión de entrenamiento, saber la carga que obtuvo ese deportista en ese día para saber si fue parecido a lo que nosotros habíamos planificado. Quizás habíamos planificado un día de moderada intensidad, pero el deportista lo percibió con muy alta intensidad, o el grupo de deportistas lo percibieron con muy alta intensidad. Saber que a la sesión siguiente quizás algo tendremos que ajustar o modificar. Y acá va algo muy importante: ajustar no es fracasar, ajustar es entrenar bien. Bajar una carga un día no rompe la pretemporada, al contrario, muchas veces la salva. La pretemporada no se gana por un entrenamiento duro, se pierde por no saber frenar a tiempo, y eso es algo que yo insisto mucho dentro de nuestra academia de curso Fútbol Conciencia, en donde hablamos de estos temas aplicados al fútbol, en donde tenemos un curso específicamente del control de carga en sesiones de entrenamiento y en pretemporada, que resulta fundamental entender que no siempre tenemos que ser rígidos con la planificación, sino que poder ajustar en relación al estado actual de nuestros deportistas también es un éxito para la planificación y para la pretemporada, para saber poder detectar momentos en los que las cargas están muy elevadas y nuestros deportistas se pueden llegar a lesionar. ¿Por qué? Porque también empezamos a entender que quizás lo que se necesita es descansar, y empiezo a marcarlo desde lo práctico la importancia del descanso, no con discursos largos, sino con organización, respetar horarios, no estirar sesiones porque sí, planificar días de descarga o días livianos dentro de la pretemporada, porque el descanso no lo tenemos que tomar como ausencia de entrenamiento, lo tenemos que tomar como una parte del entrenamiento y fundamental, y cuando nosotros lo respetamos, el grupo lo va a empezar a valorar. Con la alimentación el criterio también es claro, no me meto donde no me corresponde, pero sí lo pongo sobre la mesa. Lo nombro, lo recuerdo, sabemos que la alimentación tiene que ser manejada por profesionales de la alimentación, pero nosotros comentamos que es importante y fundamental una buena alimentación para poder soportar y tolerar las cargas de la pretemporada. Hago visible que entrenar fuerte sin una buena alimentación ni descansar es una combinación muy peligrosa. No doy recetas, pero sí busco generar conciencia, generar esa conciencia en nuestros deportistas. Otra decisión práctica importante es no cargar todo junto, todas las demandas físicas y condicionales del deporte en el que estemos entrenando. Fuerza, intensidad, volumen, resistencia, todo al máximo tiempo es una bomba. En la pretemporada tengo que elegir qué priorizar por momentos. A veces subo la intensidad. Cuando subo la intensidad voy a tener que bajar un poquitito el volumen o hacerlo al revés, pero siempre hay algo que regulo. No puedo tocar y apretar todos los botones al mismo tiempo porque nuestro deportista lo va a terminar sintiendo. Y por último, algo que parece muy simple, pero que no lo es hablar con el deportista, con la deportista, con el jugador, preguntar cómo está, escuchar. La pretemporada no se gestiona solo con las planillas de carga, no se gestiona solo
con lo que nosotros proponemos y pensamos que va a impactar en el organismo de nuestro futbolista, de nuestra deportista, de nuestra jugadora de vóley, de nuestra jugadora de hockey, de nuestro jugador de rugby, etcétera. Se gestiona con el vínculo. Cuando el jugador o la jugadora siente que el profe lo está cuidando, va a responder mejor, incluso en los momentos más exigentes. Y gestionar la carga no es un detalle técnico, es una decisión pedagógica permanente que nosotros vamos a tomar como docentes, y en la pretemporada, sobre todas las cosas, esta decisión se pone a prueba todos los días. Entonces, para empezar a cerrar este episodio que hace rato nos venían pidiendo, hay una distinción para mí que también es clave y que muchas veces no hacemos. No es lo mismo planificar una pretemporada para el alto rendimiento que para un club. Quizás si estás trabajando en alto rendimiento hay un montón de cuestiones de cosas y puntos que fui tocando a lo largo de este episodio que te van a servir, otras no tanto porque ya las tenés instaladas. Quizás tenés un profesional que se dedica a la parte nutricional y ya tenés facilitada esa parte, tenés gente a cargo que te permite gestionar las cargas del entrenamiento, eso está buenísimo. El tema es cuando vos tenés que trabajar en el mediano rendimiento, y el problema no es mirar el alto rendimiento, lo que se hace en el alto rendimiento. El problema es copiarlo sin pensar. En el alto rendimiento la pretemporada responde a otras lógicas. Hay planteles profesionales, hay seguimientos diarios, hay cuerpos técnicos completísimos cada vez más, con nutricionistas, hay kinesiólogos, médicos, hay tecnología, hay tiempos casi exclusivamente dedicados al deporte, y ahí la carga se controla de otra manera y los márgenes de error son mucho más pequeños. Ahora, en el club, en cambio, la realidad sí es otra. Hay jugadores que trabajan, que estudian, que no siempre pueden descansar bien, que no siempre comen como deberían. Quizás en el momento del almuerzo están viajando en tren y puede pasar que te lleguen cansados de la vida cotidiana. Y si yo aplico la misma lógica de carga que veo en un video de pretemporada profesional, ahí el riesgo es enorme. Entonces, la pregunta no es qué hacen en el alto rendimiento, sino qué de eso es lo que yo puedo adaptar a mi contexto. Y adaptar no es bajar la exigencia, es cambiar el enfoque. En el club la pretemporada tiene que priorizar la continuidad, que el jugador pueda entrenar todas las semanas, que no se pierda sesiones por lesiones tempranas, que llegue al inicio de la competencia con ritmo, que llegue con información por parte del entrenador, que llegue con confianza. No nos sirve una gran primera semana si después tenemos que bajar la carga al grupo porque está todo roto, todo cansado, todo dolorido. Los cuestionarios de bienestar nos dan que la carga de entrenamiento es muy elevada. Otra diferencia entre el alto rendimiento y las pretemporadas en el club es el sentido del entrenamiento. En el club, muchas veces el espacio de entrenamiento también es un espacio social, de pertenencia, y si la pretemporada se vive como una tortura, estás perdiendo el compromiso, estás perdiendo jugadores, perdés parte del proceso. Y exigir es proponer desafíos acordes al contexto. Tenemos que saber y entender en dónde nosotros estamos trabajando y cuál es la función del club en el que estamos trabajando. Si es social, no podemos irnos al ultra alto rendimiento deportivo buscando matar a nuestros deportistas, porque así lo exige lo tradicional de la pretemporada. Y en este momento estoy haciendo 20.000 comillas o signos de comillas con la mano para que se entienda que es un proceso que ya tenemos que empezar a dejar de lado y modernizar. Y acá vuelvo a algo que atraviesa todo el episodio. La pretemporada no es un fin en sí mismo, es el inicio de la temporada, punto. No hay que tratar de sobrevivir a la pretemporada, se trata de usarla como algo que construya a futuro, que construya para el resto de la temporada. Cuando pienso en la pretemporada desde este lugar, empiezan a cambiar muchas cosas. Dejo de buscar el agotamiento inmediato, empiezo a buscar adaptación, dejo de medir el éxito por cuánto se cansaron y empiezo a medirlo por cuánto puedo sostener un entrenamiento bien. Y acá traigo una frase del gran Yuri Verkhoyansky que a mí me encanta. Cualquier persona puede cansar un deportista, no cualquiera puede entrenarlo. Y eso para mí es una responsabilidad docente. ¿Por qué? Porque somos profes, no solo entrenadores, y nuestra tarea no es solo preparar cuerpos, sino que educar a través del entrenamiento. Hay que enseñar a entrenar, enseñar a cuidarse,
entender los procesos, a saber que el rendimiento no se construye solo corriendo más, sino que se construye entrenando mejor y elevando la calidad de nuestros entrenamientos. La pretemporada bien pensada es una oportunidad enorme para poder sentar bases físicas, sí, pero también para poder construir una idea de juego, una cultura de entrenamiento, una relación muy, muy sana con el esfuerzo. Y ahora, si tuviese que cerrar este episodio con una sola idea, sería que una buena pretemporada no es la que más duele, sino que es la que mejor te prepara. Y ojalá que después de escuchar este episodio te lleves al menos una preguntita para hacerte antes del próximo arranque, que es: ¿la pretemporada que estoy planificando cuida el proceso o solo responde a la costumbre tradicional de que en la pretemporada se tiene que correr mucho? Si esa pregunta ya te incomodó un poco, entonces para mí este episodio ya valió la pena, que hace mucho me lo venían pidiendo, hace mucho también tenía ganas de poder hacerlo. Así que en este momento que muchos profes están comenzando con las pretemporadas o están en el medio de las pretemporadas, lo puedan escuchar y espero que les sirva. Si te sirvió, compartíselo a otro colega, que a eso nosotros nos ayuda un montón para poder seguir difundiendo este mensaje. Si querés opinar, tenés los comentarios a disposición de Spotify para que podamos hacer un ida y vuelta. Si tenés alguna consulta, exactamente lo mismo. La idea de estos espacios es que podamos interactuar, que si tenés alguna duda, porque me estás escuchando hablar hace casi 20 y pico minutos, la puedas dejar en los comentarios y yo te pueda responder. Si te sirve, si te ayuda, yo te voy a pedir una ayudita a vos. Calificanos con 5 estrellitas si podés acá en Spotify, y eso ayuda a seguir creciendo y difundiendo este podcast, este espacio. Y si nos querés escribir o tenés alguna idea de un tema que te gustaría que toquemos en algún episodio, escribirnos por Instagram, escribirnos acá en los comentarios de Spotify y en los comentarios de YouTube, que leemos y respondemos todos. Así que, sin más, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme.